Esta es la historia del general Harold Bedoya Pizarro, líder militar y excomandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. Su vida es ejemplo de valor, sacrificio y liderazgo al servicio de la patria. Desde su infancia en Cali hasta las áreas de operaciones del conflicto interno, vivió con disciplina, honor y un compromiso con la defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos. Recorrió el país enfrentando desafíos con determinación y sentido del deber. Nació el 30 de diciembre de 1938 en Cali, Valle del Cauca, en una familia que le inculcó valores y principios, cimentados en la fe cristiana y en la ética personal y social. Sus padres, Elvira Pizarro y Antonio Bedoya, le enseñaron que la integridad moral y el carácter son la base del liderazgo. Cursó la primaria en el Colegio Berkmans, guiado por los jesuitas, y el bachillerato en el Colegio Santa Librada, ambos en su ciudad natal. Fue allí donde, siendo aún joven, sintió el llamado a la vida militar, comprendiendo que su destino estaría ligado al servicio del país. A los 16 años, sin haber culminado el bachillerato, decidió ingresar a la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Nacional. El proceso de selección era riguroso, pero gracias a su vocación y esfuerzo, superó cada prueba. El 1 de septiembre de 1955, ingresó al alma mater de la oficialidad del ejército. Ese día, inició un camino de formación que le dejaría profundas lecciones de liderazgo y sacrificio. Durante los siguientes 4 años, vivió un entrenamiento exigente, en el que la disciplina y el carácter fueron esenciales. Uno de los momentos que marcaron su formación ocurrió el 2 de mayo de 1958, con la insurrección del Batallón de Policía Militar en el Cantón Caldas. Al participar en la requisa de los sublevados, uno intentó sobornarlo con una pistola enchapada en oro. El alférez Bedoya se negó y lo reportó. Desde sus inicios, dejó claro que el honor y la integridad no son negociables cuando se sirve a Colombia. El 3 de diciembre de 1959, ascendió al grado de subteniente del Arma de Infantería, ocupando el 4º puesto del curso General Custodio García Rovira. Su primera unidad fue el Batallón de Infantería Colombia, desplegado en el Valle del Cauca. Allí enfrentó los últimos años de la violencia, conflicto entre liberales y conservadores, con más de 40 cuadrillas armadas operando en la región. En 1961, participó en operaciones claves dentro de los planes Lazo y Sonrisa, orientados a la pacificación del valle. La victoria fue estratégica, gracias al apoyo de la gobernación, de la ciudadanía y de líderes de los 2 partidos políticos, logrando desarticular varias organizaciones ilegales. Desde su cargo como comandante de pelotón, Bedoya aportó liderazgo, estrategia y cercanía con la población. Al año siguiente fue enviado al Vichada, donde el ejército enfrentaba grupos armados que desafiaban el orden constitucional. Luego, participó en operaciones en el Tolima contra bandoleros cautivados por ideologías foráneas. Bedoya comprendió que la seguridad del país exigía más que valor. Requería compromiso, inteligencia y liderazgo firme. En 1963, ascendió al grado de teniente mientras servía en la Escuela de Infantería en Bogotá. Ese mismo año, fue seleccionado como jefe de seguridad y escolta personal del presidente de Francia, el general Charles de Gaulle, durante su visita a Colombia. Esta misión fue un reconocimiento a su disciplina y confiabilidad. Posteriormente, viajó a los Estados Unidos en comisión de estudios, donde cursó un programa de especialización en inteligencia militar. Esta formación resultaría clave en los años venideros, pues la inteligencia se convertiría en una herramienta fundamental para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional y preservar la estabilidad de la República. El 9 de junio de 1965, el teniente Harold Bedoya enfrentó una de las pruebas más duras de su vida militar.
la captura del temido bandolero Carlos Efraín González Telles, alias Siete Colores, en Bogotá. Como comandante de pelotón de la Escuela de Infantería, lideró la operación de registro de una vivienda desde la cual el delincuente abrió fuego. Durante más de una hora, Bedoya combatió solo en el interior, mientras sus soldados intentaban ingresar bajo fuego intenso. El enfrentamiento duró 4 horas y media y dejó 5 militares muertos y 14 heridos, incluido Bedoya. Con la caída del bandido, se cerró la era del bandolerismo. Por esta operación, fue condecorado con la Orden de Boyacá en el grado de compañero, la más alta distinción del país, siendo en su momento el único oficial en recibirla a los 27 años. Ese reconocimiento cimentó su reputación como líder ejemplar. Entre 1969 y 1970, fue oficial de planta en la Escuela Militar de Cadetes, al mando de la Compañía Córdoba. En ese tiempo, contrajo matrimonio con María Cristina Mejía, con quien tuvo 2 hijos, María Alexandra y Harold Andrés. Posteriormente, ascendió y prestó servicio en los batallones de infantería patriotas, Caicedo, Juanambú, Sucre y Bolívar. En 1974, fue seleccionado para asistir a la Escuela de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, en el Fuerte Benning, Georgia. 2 años después, cursó estudios en la Escuela Superior de Guerra, y al año siguiente, ya como teniente coronel, asumió el mando del Batallón de Infantería Colombia, en el sur de Bolívar, donde lideró operaciones que golpearon duramente al ELN. En 1978, fue designado instructor invitado en la Escuela de las Américas, en el Fuerte Gulick, Panamá, compartiendo sus conocimientos con oficiales de varios países. Al regresar, asumió el mando del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, Charry Solano, desde donde combatió eficazmente al EPL, M-19 y ERP. Bajo su liderazgo, se lograron capturas estratégicas y desmantelamientos de estructuras terroristas, consolidando su legado como estratega, líder íntegro y defensor de Colombia. Uno de los mayores golpes de inteligencia liderados por el coronel Harold Bedoya fue la desarticulación del grupo del M-19, responsable del robo de cerca de 5.000 armas en desuso del Cantón Norte en Bogotá. Entre 1980 y 1983, asumió el comando del Batallón Guardia Presidencial y fue subjefe de la Casa Militar durante los gobiernos de Turbay Ayala y Betancur Cuartas, garantizando la seguridad del Poder Ejecutivo y del Palacio de Nariño. En 1986, fue designado asesor del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, fortaleciendo la cooperación en temas hemisféricos de seguridad. Al finalizar su misión, fue seleccionado para el curso de altos estudios militares en la Escuela Superior de Guerra. Ascendido a brigadier general, en 1988 asumió la 7ª Brigada, con sede en Villavicencio, en pleno auge del narcotráfico en los Llanos Orientales. Allí dirigió operaciones de erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios, e integró estas acciones con el Plan Nacional de Rehabilitación, combinando las operaciones militares con el desarrollo social. Con apoyo del Batallón de Ingenieros General Carlos Albán, lideró proyectos de infraestructura como la recuperación de vías y escuelas en Villavicencio, especialmente en barrios marginados como Ciudad Porfía, beneficiando a más de 20.000 habitantes con servicios públicos y mejoras comunitarias. En 1990, fue nombrado comandante de la 4ª Brigada en Medellín, donde enfrentó directamente al Cartel de Medellín. Se desmantelaron más de 120 bandas de sicarios y se capturaron más de 1.000 delincuentes. Su firmeza y liderazgo contribuyeron a la entrega voluntaria de Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, pese a constantes amenazas contra su vida. Posteriormente, comandó la 2ª División del Ejército en Bucaramanga, enfrentando al ELN,
donde se capturó al cabecilla alias Francisco Galán. Su prestigio y formación lo llevaron a ser nombrado director de la Escuela Superior de Guerra en 1993, guiando a las futuras generaciones de tenientes coroneles y oficiales generales y de insignia de las fuerzas militares, con visión estratégica, disciplina y amor por Colombia. En 1994, Harold Bedoya Pizarro fue designado como agregado de defensa en la Embajada de Colombia en Washington y a finales de ese mismo año fue nombrado comandante del Ejército Nacional, responsabilidad que desempeñó hasta diciembre de 1996. En ese periodo, el ejército colaboró activamente en el esclarecimiento del Proceso 8000 y evitó la entrega de 13.000 kilómetros cuadrados a las FARC. En 1996, lideró la Operación Conquista, debilitando la infraestructura del narcotráfico en el sur del país y golpeando a los narcoguerrilleros de las FARC. Al año siguiente, fue nombrado comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el máximo cargo en la jerarquía castrense. Desde allí promovió la modernización de las fuerzas militares y dejó una huella de liderazgo basado en principios, integridad y compromiso con la democracia. Su firmeza lo llevó a tomar decisiones difíciles, algunas impopulares, pero siempre ajustadas a la Constitución y a los valores del pueblo colombiano. Defensor incansable de la acción militar como respuesta al terrorismo, Bedoya se opuso firmemente a los diálogos con grupos ilegales, lo que le granjeó respeto entre muchos y críticas de sectores políticos. Esta postura lo llevó a su retiro del servicio activo en julio de 1997, cuando se le consideró un obstáculo político. Sin embargo, hasta el último momento, fue un símbolo de rectitud, lealtad y lucha contra la corrupción. Desde su ingreso como subteniente, enfrentó desafíos con valentía y visión. Para él, ser soldado no era solo portar un uniforme, sino defender con honor y convicción a Colombia contra ideologías violentas y amenazas externas. Así, el general Harold Bedoya Pizarro cerró su carrera como un referente moral y patriótico del Ejército Nacional, y como un líder cuya vida estuvo marcada por el servicio, la verdad y el amor por la patria. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos y distinciones, tanto nacionales como extranjeras. Complementó su formación castrense con estudios en Contaduría Pública en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en alta gerencia en la Escuela Superior de Administración Pública. Una vez retirado del servicio activo, en 1998, el general Harold Bedoya Pizarro no abandonó su compromiso con Colombia. Desde la reserva activa, continuó trabajando por su patria y sus conciudadanos. Fundó el movimiento Fuerza Colombia y se postuló como candidato presidencial en ese mismo año y en el 2002, con una propuesta centrada en el orden, la seguridad y la soberanía. Aunque no alcanzó el triunfo, insistió en servir a la nación. En el 2003 se postuló a la Alcaldía Mayor de Bogotá, convencido de la necesidad de construir un país más justo y seguro. En su rol de ciudadano activo, defendió la institución militar en debates claves sobre fuero, justicia penal militar, seguridad social, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y respeto por los derechos humanos. Se opuso firmemente a cualquier intento de desmembrar el territorio nacional, para ceder ante las exigencias de grupos armados ilegales. Más allá del uniforme y la política, fue un hombre de familia. Padre cariñoso y abuelo amoroso, entendía el sacrificio silencioso que implica la vida militar. Sabía que detrás de cada soldado hay un hogar que sufre en silencio. Siempre creyó que la lucha por Colombia era también moral y espiritual, y que la familia era la base del carácter militar. Su esposa fue su apoyo permanente y una aliada activa en causas sociales, especialmente en beneficio de los militares en zonas de orden público y sus familias. Con los años y el deterioro de su salud, se retiró de la vida pública,
pero jamás guardó silencio. Siempre habló con franqueza cuando lo creyó necesario y criticó con firmeza a quienes cedían ante el terrorismo. Falleció el 2 de mayo de 2017, a los 78 años, en el Hospital Militar de Bogotá, tras enfrentar un cáncer linfático. Fue un líder militar íntegro, que sirvió con lealtad, honor y patriotismo hasta el final. Paz en su tumba y gloria eterna para el general Harold Bedoya Pizarro, un soldado ejemplar de Colombia.